Bendecido saludo para ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Quiero recordarte que antes de hoy hemos estado hablando de las fortalezas ignoradas y hemos tratado acerca de dos fortalezas. La primera fue la fortaleza de la quietud y la segunda fortaleza de la cual hablamos ha sido la fortaleza de entrar en el aposento. Allí donde todo cambia, allí donde Dios nos espera, allí donde podemos entrar con plena libertad y en plena confianza y certidumbre de fe de que Dios nos está esperando, de que Dios nos está guardando y que también ahí Él tiene una respuesta para nosotros, de que allí hallaremos gracia para el oportuno socorro. Continuamos con esta serie y hoy vamos a hablar de otra fortaleza, una fortaleza maravillosa, una fortaleza inimaginable, una fortaleza que está muy cerca como cada una de las que hemos hablado, pero que muchas veces no es tan fácil de encontrar como muchos piensan. Y esta fortaleza tiene la particularidad que nos lleva a la acción. Es una acción. Si tienes tu Biblia ahí, quiero invitarte a que la busques y que la abras en el libro de Salmos. Ahí, en el libro de Salmos, capítulo 51, verso 17, es nuestro texto de introducción y luego te diré cuál es la fortaleza de la cual vamos a estar hablando en el día de hoy. Dice Salmo 51, verso 17 de la siguiente manera. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nuestra fortaleza de hoy es la humillación. Sí, así como lo escuchas. La humillación como una fortaleza. El rey David, quien escribe este salmo, conocía el corazón de Dios. El rey David conocía cómo actuaba Dios, conocía lo profundo de su ser. ¿Por qué? Porque en él estaba el Espíritu de Dios. Y es él quien nos dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Nos está dando una perla, nos está dando una joya, nos está dando una pista inimaginable de cómo conocer el corazón de Dios y de cómo tratar con Dios. Él sabe porque nos dice de que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Seguramente en su experiencia Él pudo conocer y saber esto, lo pudo experimentar muchas veces y hoy nos está diciendo a nosotros: mira, aquí tienen una fortaleza. Esa fortaleza es tu humillación delante de Dios. Seguramente, dice David, nos diría David en este momento, si tuviese que aconsejarnos, y lo está haciendo a través de su palabra inspirada por Dios, nos está diciendo: si tú te humillas, Dios no te despreciará. Nos está diciendo de una manera individual, nos está hablando como familia, nos está hablando como ciudad, nos está hablando como nación, nos está hablando al mundo entero. Nos está diciendo: si ustedes se humillan, Dios no lo despreciará. Si tu corazón está contrito, si tu corazón realmente está humillado, Dios jamás te va a despreciar. Mire, aquí está la fortaleza. Qué maravillosa fortaleza poder llegar al corazón de Dios, poder estar ahí muy cerca de Dios. Seguramente habrá respuesta para lo que necesitamos, para lo que estemos viviendo, para lo que estemos experimentando. Así que esta es nuestra fortaleza en esta mañana, hablar de la humillación. Una fortaleza con un poder inmenso a nuestro favor, una fortaleza con un poder inmenso a tu favor. Es una fortaleza que realmente toca el corazón de Dios. Lo está diciendo aquí el rey David, aquel hombre llamado conforme al corazón de Dios. Es una fortaleza, amado hermano, es una fortaleza que puede mover o detener la mano de Dios. Así tiene tal poder la humillación de nuestra vida y de nuestro corazón delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios. Es una fortaleza que nos acerca a Dios y que lo puede cambiar todo. Qué maravilloso eso. Una fortaleza que nos acerca a Dios y que lo cambia todo. Mire, la humillación derrite el corazón de Dios. La humillación hace que Dios detenga todo y nos preste atención y fije su atención completamente en aquel corazón que está verdaderamente humillado. ¡Qué fortaleza tan maravillosa estamos hablando en esta mañana! La Biblia dice acerca de Dios que Él resiste a los soberbios, pero que atiende a los humildes.
Dios detesta la actitud de soberbia, pero atiende al humilde. Dice la Escritura que Dios al altivo lo mira de lejos, pero que atiende al humilde. Tiene una comunión íntima y profunda con aquellos que se humillan delante de Él. ¿Pero qué es la humillación? Podemos definir hoy qué es la humillación, y es una definición tal vez muy sencilla. Dice que la humillación es la acción y el efecto. Recuerda esto, acción y efecto de humillar o humillarse. Es herir el amor propio, la dignidad o abatir el orgullo. Y esto, cuando miramos esta definición, tal vez no nos identificamos porque no queremos rendirnos, porque no queremos que nuestro orgullo sea abatido, no queremos que se metan con eso. Pero ¿sabe? Ahí donde está, es una gran fortaleza. Y precisamente muchas veces las fortalezas de Dios, las fortalezas, las que los cambian todo, no van de acuerdo con nuestra manera de pensar tan terrenal. Recuerde que estamos delante de un Dios que lo sabe todo. Recuerde que estamos delante de un Dios que lo conoce todo. Delante de un Dios que tiene propósito en nuestra vida, que no solamente quiere ayudarnos en lo que nosotros queremos, sino que también Él tiene el propósito de que su palabra, de que su gloria sea mostrada a través de nosotros, a través de ti que me estás escuchando, a través de mí. Por eso Él nos da una fortaleza tan grande como esta. La humillación lo puede cambiar todo, aunque eso signifique abatir el orgullo, aunque eso signifique humillarse, aunque eso signifique muchas veces dejar atrás nuestra dignidad. Estamos delante del Dios de toda la tierra, estamos delante del Dios todopoderoso. Santiago 4:6 dice que Dios da mayor gracia, y por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El trato de Dios es con aquellos que son humildes. El trato de Dios cercano es con aquellos que pueden humillarse, que no tienen problemas en humillarse delante de Él. Si la humanidad anda en soberbia, seguramente Dios va a actuar, como lo hizo con Faraón. Faraón, un hombre soberbio, que se enorgullecía de su crueldad y de su maldad y de todo lo que hizo en contra del pueblo de Dios. Si el pueblo, si la nación, si la tierra camina en soberbia y en altivez, seguramente Dios va a actuar. Dios va a humillar esa soberbia. Téngalo en cuenta, si usted y yo caminamos en soberbia y en altivez, seguramente Dios va a actuar para tratar con esa área de nuestra vida y que podamos ser humildes y que podamos aprender a humillarnos delante de su presencia, para que así podamos ver mucho más su gloria, para que así podamos ver mucho más su bendición en nuestra vida, que podamos encontrar propósito, como le he dicho siempre. Es el tiempo de humillarnos. Le digo algo: la soberbia, la arrogancia traerá ruina. La soberbia y la arrogancia traerá juicio a la vida y también a las naciones. Pero cuando nos humillamos, todo cambia. Cuando nos humillamos, todo cambia. La Escritura dice, 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y nos invita a que tengamos acciones de cambio, fruto de nuestra humillación, y seguramente nuestra tierra será sanada. En esta mañana estamos aquí para ver y para estudiar la fortaleza de la humillación. Quiero recordarte que la humillación traerá bendición. No es fácil humillarse. No es fácil porque es una palabra que nuestro entendimiento rechaza. Nadie quiere ser humillado. Nadie quiere humillarse. Pero la solución para nuestra vida, la solución para lo que estamos viviendo en este momento de pandemia, se llama humillación. El salmista David dice: un corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Así que la solución está en la humillación. Y hoy, en medio de todo esto, quiero hablar dentro del tema de la humillación. Quiero hablar de algo muy específico y cómo la humillación despierta la misericordia de Dios. Sí, así como lo está escuchando. El humillarnos despertará la misericordia de Dios sobre nuestra vida y sobre todo lo que nos rodea. Miren, vamos a hablar hoy en el libro de Jonás. Pero particularmente no vamos a hablar de Jonás.
Vamos a hablar de aquel pueblo al cual Dios envía a Jonás con una palabra de juicio, con una palabra para que ellos se arrepintieran. Se trata de los ninivitas. Los ninivitas era una nación que se caracterizaba por una maldad extrema. Eran crueles, eran idólatras. En la antigüedad, las naciones, los pueblos, decían que no había nada peor que ser invadidos por los asirios, la ciudad a la cual pertenecía Nínive. Las características de los asirios, de los ninivitas, eran unas características de brutalidad absoluta. Eran unas características que impresionaban por la maldad y por la falta de temor de Dios y de respeto a la dignidad humana. Los asirios eran una máquina de destrucción. Por eso las naciones decían que no había nada peor que caer en las manos de los asirios o de ser invadidos por los asirios. Era una nación que donde llegaba devastaba todo, quería destruir todo, tanto así que ellos querían anular a sus enemigos de una manera tan contundente y destruirlos psicológicamente que aún ni siquiera quedara rastro de sus dioses. De esta nación vamos a hablar en esta mañana, de esta nación tan cruel, tan terrible, y aún no le he dicho todo acerca de la crueldad de los asirios y de los ninivitas. Era la nación más temida, amigo que me estás viendo, la nación más temida de la tierra en su tiempo. Eran descendientes de un hombre terrible, un hombre desobediente a Dios, como lo fue Nimrod, un gran guerrero. Era una ciudad arrogante, como dice la misma escritura, una ciudad que pregonaba que fuera de ella no había ninguna. Hablar de humillación con una nación como esta, con una nación tan terrible, con una nación con tanto orgullo como esta, tal vez es inimaginable. Las 10 tribus del norte de Israel fueron llevadas cautivas por el rey Salmanasar de Asiria en el año 722 a.C. ¿Y cuál era el procedimiento de los asirios con sus prisioneros? El procedimiento de los asirios con sus prisioneros, con sus cautivos en las guerras, era terrible. Por eso eran tan temidos. Eran expertos en tortura estos hombres. Esta nación, esta ciudad, eran expertos en tortura. Y dentro de las torturas de los ninivitas, tenían el hacer comer el excremento humano a sus prisioneros y hacer beber la orina. Esa era una de sus torturas. Otra de sus torturas era desollar vivos a sus prisioneros. Ellos querían devastar por completo la nación a la cual llegaban y quitarle todo aliento, que nunca jamás pudiesen levantarse. Esa era la actitud de Asiria. Tenían prácticas como cortarle la nariz y las orejas a sus prisioneros y colocar ganchos a los que llevaban cautivos, que traspasaban su nariz y aún traspasaban su boca para llevarlos a su tierra. Qué nación tan cruel. De ella estamos hablando. Y precisamente estamos hablando de una fortaleza como la humillación. Y comenzamos hablando de una nación tan terrible, una nación sin respeto por nada, una nación con toda la altivez sobre la tierra. Los hombres, cuando eran llevados a su tierra, eran usados como animales para arrastrar las piedras de sus grandes construcciones. Las mujeres eran obligadas a marchar con sus partes íntimas al aire. Qué humillación tan grande la que esta nación tenía con sus prisioneros de guerra. Qué terrible es esto, cuando la maldad es tan grande y Dios en medio de todo esto manda una palabra de juicio para Asiria, manda una palabra de juicio para Nínive. Hay una sentencia de Dios para una nación cruel a través de un profeta renuente. Le digo que hoy no vamos a hablar realmente de Jonás.
Vamos a centrar nuestra atención en la nación orgullosa y cruel que es Nínive. Y en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad de los ninivitas era tan grande que llegó delante de la presencia de Dios. Su crueldad era extrema. Amado amigo que me estás escuchando, amado hermano, su crueldad era extrema. Pero sabe, Dios lo ve todo. Dios, sus ojos miran sobre toda la tierra. Y aquí está una palabra de juicio contra Nínive. Dios envía a Jonás, le dice: ve allá y pregona contra aquella gran ciudad. Luego Dios tiene que arreglar algunas cosas con el profeta rebelde, que aunque la escritura no nos lo menciona en el libro de Jonás, en el contexto histórico, podemos darnos cuenta cuáles eran las razones de Jonás para no ir a pregonar o a predicar a aquella gran ciudad llamada Nínive. Después de que Dios arregla las cosas con Jonás, después de que Jonás también tiene que someterse y tiene que humillarse delante de Dios a través de ese episodio del gran pez, Jonás ahora tiene que ir. Y es cuando en el capítulo 3, verso 1, viene la palabra de Dios nuevamente a Jonás, a un Jonás que está dispuesto, a un Jonás que se ha humillado y que va a cumplir la misión que Dios le ha dado. Jonás capítulo 3, verso 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez, ahora por segunda vez, a Jonás, diciendo, la palabra es esta: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás debía predicar y proclamar lo que Dios le decía, no lo que él pensaba. Era lo que Dios decía. ¿Y cuánto nos hace falta hoy esto? Predicar lo que Dios nos dice, no lo que a nosotros nos parece. Jonás tenía que predicar por encima de sus sentimientos. Jonás tenía que predicar el mensaje que Dios le daba por encima de sus emociones, por encima de sus intereses. Dios le dice esto a Jonás: ve y predica el mensaje que yo te diré. Y nos dice la escritura que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Precisamente es lo que Dios quiere tratar con nosotros, que podamos ir y que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros pensamientos, sentimientos o intereses. Es el trato de Dios con sus hijos, es el trato de Dios con sus siervos, es el trato de Dios contigo, es el trato de Dios conmigo, que podamos hacer las cosas como Él dice, porque Él es el Dios de toda la tierra. Él es el Dios de todo el universo. Jonás se fue allí como Dios le había dicho, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, dice la escritura, una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Imagínense eso. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, y aquí la predicación: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Palabra de juicio. Si usted analiza todo lo que hemos hablado al principio, usted dirá: se lo merecían. Sí, merecían lo que les iba a ocurrir. Y no sé, tal vez eso estaba en la mente de Jonás, pero había algo más que perturbaba a Jonás. Y eso lo veremos más adelante. Pero usted y yo diríamos y pensamos: merecían eso y más. Merecían la destrucción de Dios y mucho más por lo crueles que eran. Jonás ahora ha predicado el mensaje. Jonás, cortas palabras, mensaje claro, mensaje directo para las personas en Nínive. Y nos dice la escritura, la reacción es inimaginable. Y la reacción es tal vez contraria a lo que todos nosotros pensamos. Tal vez usted ha leído la historia muchas veces, pero alguien que nunca haya leído esta historia se sorprenderá como ocurrió con usted y conmigo la primera vez que lo leímos. Dice Jonás capítulo 3 verso 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y luego hizo proclamar y anunciar en Nínive
por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimentos, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios, escuche esto, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Impresionante la misericordia de Dios con un pueblo, con una nación tan cruel como los ninivitas, como los asirios. Los ninivitas se humillaron en gran manera. He aquí el poder de la humillación, cuando realmente nos humillamos delante de Dios. Dice que llegó la noticia al rey de Nínive, es decir, llegó la noticia al más grande de todos, al más influyente en la nación. Llegó ahí la noticia, y cuando esta noticia llega, él se levanta de su silla, él deja su trono, él deja su lugar que representa esa grandeza, lo deja porque hay algo muy grande que atender, hay algo que hacer. Y nos dice que se despojó de sus vestidos lujosos, elegantes, se despojó de ellos. Y ahora se coloca un vestido que indica el luto, un vestido áspero que indica el luto. Eso lo hizo el rey. Y no contento con eso, ahora hace proclamar, da un mandato, un edicto, como los que se están dando en este tiempo de pandemia para toda la ciudad. Edicto como que los que se están dando para toda la nación, que son de obligatorio cumplimiento. Y lo que él dice en su edicto, lo que él dice en su mandato es que hombres, mujeres, bueyes y ovejas, es decir, los hombres, los humanos y los animales debían cumplir la ley, debían cumplir su decreto. Y era que no debían comer cosa alguna, tenían que entrar en ayuno a partir de ese día, a partir de ese momento. Terrible, que no debían tomar ni siquiera agua, nada, y era para todos. Lo está mandando el rey, y dice que el rey y sus grandes, en ese momento los grandes se despojaron de su grandeza. En ese momento el rey se despojó de su grandeza, se humilló delante de alguien más grande que él, que era la palabra de Dios. Reconocieron que Dios era mucho más grande, y ahora están aquí humillados, clamando misericordia. Aún los animales debían ser vestidos de cilicio. Hombres y animales, dice la Escritura, y debían clamar a Dios fuertemente. El mismo rey dice: miren, no vamos a clamar de cualquier manera, vamos a clamar fuertemente. Tal vez les diría, como nunca antes lo hemos hecho. Como nunca antes vamos a clamar a ese Dios fuertemente. Oh, gloria a Dios. Qué maravilloso, cuánto poder hay en la humillación. Les dice que clamen, que se conviertan de su mal camino, que dejen de hacer lo malo que hacían, que limpien sus manos, porque había mucha maldad en sus manos, en su actitud. Dios los llama a ellos, y el rey da este edicto, y se humillan de verdad. Hay humillación. Por eso dice la Escritura que se convirtieron de sus malos caminos, y cuando ellos se arrepienten de sus malos caminos, se convierten. Dios tuvo misericordia. En ellos había una esperanza de que Dios pudiese tener misericordia de ellos, pero solo lo experimentaron cuando se humillaron. Amado, amada hermana, amigo que me escuchas ahora, Dios nos muestra su misericordia cuando nos humillamos. Los ninivitas lo hicieron. Ayunaron los grandes, ayunó el rey. Ahora miramos cómo hay naciones en este continente americano que están llamando al ayuno, a toda la nación. Presidentes que
conocen del poder de Dios están llamando a la nación y están convocando ayuno en el tiempo de pandemia. Este rey no era ni siquiera temeroso de Dios, pero comprendió que lo que venía para su nación era terrible. Y él y toda su ciudad, se humillaron delante de Dios. Se humillaron los grandes, se humillaron los gobernantes, se humillaron los generales, la gente de guerra, los más crueles, se humillaron los sabios, se humillaron los iletrados, se humillaron todos, porque la humillación es para todos. Si queremos ver la misericordia de Dios, tenemos que humillarnos todos. Se humillaron los pequeños, se humillaron los grandes, se humillaron, todos se humillaron. Y mire el resultado. Yo creo que a pesar de Jonás solo quería ver destrucción. Jonás dice: yo sé que tú eres Dios misericordioso. Y tal vez aquí podemos ver la razón por la cual él no quería ir a Nínive, porque sabía que si los ninivitas se humillaban, Dios los iba a perdonar. En medio de todo, Jonás conocía el corazón de Dios. Estamos hablando de que cuando nos humillamos, suceden cosas impresionantes de parte de Dios para nuestra vida, para la familia, para la nación, para toda la tierra. Ellos en Nínive hicieron al lado cosas que nadie quiere hacer a un lado. Usted se imagina animales vestidos de silicio. Dice la Escritura que ellos se humillaron, y ante todo esto estamos al frente de algo que sucede, y es que ellos aún tenían sus dioses, pero están dejando a sus dioses a un lado. Entre ellos Tamuz, Ada, que significaba para ellos el Dios único y respetado bajo la apariencia del sol. Todos esos dioses quedaron atrás. Atrás quedó su religión. Ahora estaban frente del Dios del universo. Porque la gente no se humilla. ¿Por qué no nos humillamos? Hay tantas cosas que no queremos dejar. Hay tantos vestidos que no nos queremos quitar. El vestido de la ciencia y el conocimiento no se lo quiere quitar las naciones. Y todavía insisten. Nadie ha dicho que la ciencia es mala. La ciencia es maravillosa cuando reconoce quién es el autor de todo. Cuántas cosas, yo estoy seguro, amados hermanos, que las naciones que ahora están buscando esa vacuna se rindieran delante de Dios, ya tuviésemos solución. Pero la gente no se quiere humillar, no quieren quitarse ese vestido de soberbia, ese vestido de autosuficiencia delante de Dios. Ellos lo hicieron, dejaron atrás su religión, dejaron atrás sus dioses. Y Dios actúa de una forma sorprendente. Como le digo, clamaron a Dios fuertemente, como nunca antes lo habían hecho delante de algún otro Dios con D minúscula. Cambiaron todo. Se humillaron. Porque humillar es eso. Humillar es descender del lugar que tú crees que te pertenece. Humillarse es descender de aquellas cosas de las cuales tú crees que dependes. Aquellas cosas que tú crees que te hacen grande. El rey lanzó sus vestidos para allá. El rey se paró de su trono. Los grandes y los pequeños, los generales, dejaron atrás sus armas y buscaron a Dios. Dejaron de comer. Dependieron de Él. Mire, Jonás dice: yo sé que tú eres Dios clemente. Yo sabía que si ellos se humillaban, tú los ibas a perdonar. Ese profeta que nosotros llamamos rebelde es un profeta que conocía el corazón de Dios. Tú y yo lo sabemos. Cuánto poder, cuánta fortaleza, cuánto poder de Dios desciende cuando nos humillamos. Cómo nuestra humillación mueve el corazón de Dios, pero no queremos hacerlo. Porque todavía estamos aferrados a nuestros vestidos, porque todavía estamos aferrados, sentados en el trono que creemos que nos pertenece y donde queremos dominar a todo el mundo. Y olvidamos que Dios está por encima de todos. Si nos humillamos, la misericordia de Dios vendrá. Las naciones deben saber esto. Los presidentes deben saber esto. Todos debemos saberlo. El padre de familia debe saber esto. El hijo debe saber esto. Los empresarios deben saber esto. Los pastores.
Los creyentes debemos saber esto, debemos recordar esto y ponerlo en práctica, porque la humillación es una acción, es algo que hay que hacer, aunque cueste, y es algo que muchas veces nosotros creemos que ya lo estamos haciendo, pero realmente estamos muy lejos de esa verdadera humillación. Los ninivitas, la gente cruel, la ciudad cruel, nos está enseñando a nosotros que la misericordia de Dios es real. Que si nos humillamos, su misericordia vendrá. Dios se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer. Dios se arrepintió del juicio que iba a traer sobre ellos. Quiero recordarle que Dios no se complace en la destrucción. Dios se complace en salvar. Dios se complace en que la gente le conozca, de que la gente se pueda volver a Él, de que la gente experimente su gracia y su misericordia. Dios se complace en el perdón. Es algo que la humanidad tiene que saber a través de nosotros hoy. Que a pesar de toda su maldad, Dios en medio de toda esta situación nos está llamando al arrepentimiento. Está llamando a las naciones al arrepentimiento. Dios aún está llamando a su iglesia al arrepentimiento. Dios está llamando aún a sus siervos al arrepentimiento, a sus ministros al arrepentimiento. Está llamando a los creyentes como usted al arrepentimiento. Nosotros que pensamos que estamos tan bien, nosotros que pensamos que ya estamos humillados. Los ninivitas nos enseñan lo que es la verdadera humillación. ¿Saben? No importaron sus dioses, no importó su fortaleza. La nación o la ciudad más fuerte de todas en este momento llora, en este momento muestra su debilidad, en este momento muestra su fragilidad. Está humillada delante de un Dios que no es el Dios de ellos, que no es el Dios, ninguno de los dioses con D minúscula que ellos acostumbran a adorar. Eso es humillación. Eso es humillación. Y cuando la humillación es verdadera, Dios clama. Yo quiero invitarte a ti en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, a que cambiemos nuestro vestido, a que dejemos ese trono donde nos hemos sentado ante esta pandemia, ante este juicio de Dios. Levantémonos de esa silla donde nos creemos grandes. Levantémonos, humillémonos delante de Dios. Digámosle a la gente, proclamémosle a la gente que es necesario humillarnos y que Dios seguramente tendrá misericordia. Jonás lo sabía, por eso no quería ir a predicar a Nínive. Jonás lo sabía, David lo sabía, y por eso dice que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Que un espíritu quebrantado hace que Dios vuelva su mirada a nosotros. La humillación hace que cese el enojo de Dios y hace que su rostro nos sonría. Este mensaje no es solamente para las naciones. Este mensaje no es solamente para los presidentes. Este mensaje es para usted. Este mensaje es para nosotros, primeramente. Que nos humillemos, nosotros que somos su pueblo. Esta es una historia maravillosa de humillación. Sin embargo, hay que reconocer algo, y es que la humillación delante de Dios tiene que ser verdadera, pero también tiene que ser permanente. A esta misma Nínive que se humilló y que Dios tuvo misericordia, 150 años después aproximadamente, fue destruida por el juicio de Dios. Dios nuevamente profetizó, porque esta nación volvió a lo mismo. Volvió a ser la nación orgullosa, volvió a ser la nación cruel, volvió a ser la nación despiadada, después de que Dios tuvo misericordia. Dios envió su palabra a ellos a través del profeta Nahum. En el capítulo 2, los versos 9 al 10, capítulo 3, verso 19. Dios envía esa palabra, pero esta vez los ninivitas no hicieron lo que hicieron la primera vez.
que era humillarse. Esta vez continuaron su vida como si nada hubiese pasado. No quisieron escuchar a Dios. Y el juicio de Dios vino. Y esa ciudad grande, esa ciudad majestuosa, terminó destruida y vuelta nada. Terminó en ruinas. Esta vez no hubo humillación. Y Nínive fue conquistada por Babilonia aproximadamente en el 612 antes de Cristo. Eso ocurrió. La diferencia estuvo ¿dónde? Estuvo en algo que se llama humillación. Tu humillación, mi humillación, nos reconciliará con Dios, con un Dios justo, pero también un Dios de misericordia. Jonás sabía que el enojo de Dios se aplacaría si la gente en Nínive se humillaba. Tú y yo también lo sabemos. Debemos comenzar por humillarnos nosotros mismos. Debemos comenzar por dejar tantas cosas, por dejar esa grandeza que creemos tener. Nosotros somos nada. Esta pandemia nos está enseñando que somos nada. Esta pandemia nos está enseñando que de la misma manera es sepultado el pobre que el rico. Esta pandemia nos está enseñando que no hay diferencia entre el que tiene mucho conocimiento y el que no sabe nada. Esta pandemia no hace diferencia. Humillémonos delante de Dios. La humillación delante de Dios traerá nuevas oportunidades para nuestra nación. Si nos humillamos delante de Dios, esto traerá esperanza. Confiamos de que Dios en su misericordia nos sonreirá. Confiamos que si nos humillamos, el Dios del cielo mandará su palabra para detener al destructor, para decirle basta, no continúes. Pero si nos humillamos, hoy en día hablamos de tantas cosas, sabemos más del coronavirus que de Dios. Estamos más interesados en compartir cosas sobre el coronavirus que hablar de Dios. Estamos más interesados en esas cosas que en humillarnos delante de su presencia. ¿Sabe? La persona que puede cambiar todo esto es usted, soy yo, con una verdadera actitud de humillación delante de Dios. Tú esperas que tu presidente se humille, comienza tú. Tú esperas que los presidentes del continente se humillen, comienza tú. Comencemos nosotros humillándonos, cambiando nuestro vestido de soberbia, nuestro vestido de arrogancia. Cambiemos, dejando esa silla, ese trono que dejó el rey de Nínive y sus grandes. Comencemos nosotros dejando esa aparente grandeza que creemos tener. Comencemos nosotros dejando atrás la indiferencia y la insensibilidad ante tantas cosas. La humillación traerá esperanza. La humillación traerá paz. La humillación, nuestra humillación, hará cesar la angustia. Humillémonos, humillémonos. Dios nos oirá y seguramente tendrá misericordia. Que el Señor te bendiga una vez más. Dios te guarde.